Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca, y guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. Soy la profesora Enedina Mónica Velázquez Mendoza y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Nuestra sesión de hoy se titula ¿Y si lo volvemos a ensayar? Con esto nos referimos a que cuando ya hemos seleccionado un texto para difundirlo a través de su lectura en voz alta, se deben tomar en cuenta diversos aspectos que permitirán que quien nos escuche imagine y sea partícipe o interiorice emociones a través del significado que le dé a todo aquello que le estamos leyendo. ¡Qué interesante! Yo considero que si realizamos de manera adecuada una lectura en voz alta, se puede estimular la mente, reforzar la imaginación o hasta permitir que aprendamos nuevas palabras, entre muchas otras cosas. Así es. Por eso debemos prepararnos muy bien, es decir, ensayar para evitar cualquier falla en nuestra lectura. Me interesa el tema. ¿Listas y listos? Muy bien. ¡Iniciemos! Durante esta sesión trabajaremos el aprendizaje esperado con parte lectura de textos propios en eventos escolares, cuyo propósito es ofrecer retroalimentación para una lectura en voz alta. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que revisamos es para reforzar conocimiento, así que les recomendamos llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. En nuestra vida diaria nos enfrentamos a diversas situaciones que requieren que utilicemos la lectura en voz alta, como leer un recado, un mensaje de texto, una noticia o una tarea a alguien más. ¿No es así? Claro, por eso, para que quien nos escucha pueda entendernos adecuadamente en este tipo de lecturas, se debe considerar diversos aspectos que son inherentes a esta estrategia y que, cuando los conocemos y los practicamos, nos ayudan a lograr una comunicación más interactiva entre el lector y escucha. A propósito de eso, fíjese que mis sobrinos se escribieron al curso Biblioteca Humana, algo que contar, el cual se llevará a cabo en su comunidad. ¿Y de qué trata el concurso que suena tan interesante? Consiste en que los concursantes deberán leer algún texto que hayan escrito o bien que hayan analizado la redacción, pues debe ser propia y original. Y las mejores lecturas se compartirán en un video titulado igual que el concurso. Suena bien. Y sí, y mis sobrinos quieren dejar huella y estar en ese video, por lo cual me pidieron apoyo para preparar y realizar una excelente lectura en voz alta. ¿Y ya los escuchaste leer? Sí, profesora. De hecho, quisiera mostrarle un video que me mandaron en el cual lee un texto que elaboraron de manera grupal sobre los eclipses. Ellos leen el mismo fragmento y me pidieron que les dé mis observaciones con respecto a su lectura. ¿Lo podemos ver? Por supuesto. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Eclipsando. Hablar de eclipses es remontarse a mundos de realidad y fantasía, de creencias, de misticismo, de magia y de naturaleza a la vez. En su definición muy formal, esta palabra proviene del griego ekleipsis, que nos indica desaparición o abandono. Y nos queda más claro cuando un planeta o la luna se interponen en el camino del astro rey. Por lo tanto,
Ahí se manifiesta la desaparición o el abandono. En la literatura, ¿cómo no recordar el cuento latinoamericano El Eclipse del Sol, del costarricense Manuel González Magón, en el cual con pocos personajes se crea un gran conflicto y la culpa de todo la tiene el asombroso Eclipse? ¿Y qué pasa con lo que se dice de ellos? No faltará que en casa el día de su aparición se le coloque un listón rojo a una embarazada para proteger a su bebé. ¿Y qué otras historias giran alrededor de ese maravilloso fenómeno? ¿Las conoces? Eclipsando. Hablar de eclipses es remontarse a mundos de realidad y fantasía, de creencias, de misticismo, de magia y de naturaleza a la vez. En su definición muy formal, esta palabra proviene del griego eclipsis, que nos indica desaparición o abandono. Y nos queda más claro cuando un planeta o la luna se interponen en el camino del astro rey. Por lo tanto, ahí se manifiesta la desaparición o el abandono. En la literatura, ¿cómo no recordar el cuento latinoamericano El Eclipse del Sol, del costarricense Manuel González Magón, el cual con pocos personajes se crea un gran conflicto y la culpa de todo lo tiene ese asombroso eclipse? ¿Y qué pasa con lo que se dice de ellos? No faltará que en casa, el día de su aparición, se le coloque un listón rojo a una embarazada para proteger a su bebé. ¿Y qué otras historias girarán alrededor de este maravilloso fenómeno? ¿Las conoces? ¿Qué les pareció la lectura de cada participante? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles consideran que son sus áreas de mejora? Yo considero que para brindarles una retroalimentación completa, primero deberíamos recordar algunos aspectos que se toman en cuenta para evaluar una buena lectura en voz alta. Sí, tiene razón. Yo considero que ambos lo hacen bien. Sin embargo, hay detalles que se pueden refinar como la postura o darle un poco más de intención a los textos. Les invito a que veamos la siguiente cápsula que nos habla sobre este tema. ¡Corre video! ¿Qué elementos debemos tomar en cuenta para hacer una lectura en voz alta? La lectura en voz alta es una actividad social que permite compartir un texto y reflejar su intención. Para ello, se deben tener en cuenta algunos aspectos, como la puntuación, el ritmo, la dicción, la entonación y el volumen. La puntuación se refiere a respetar en la lectura los signos de puntuación que presenta el texto, con la finalidad de darle el ritmo necesario para interpretarlo fielmente. El ritmo tiene que ver también con la fluidez, que es la facilidad con la que se pronuncian las palabras. La dicción se refiere a la manera correcta de pronunciar cada palabra. La entonación es la variación del tono de la voz al mencionar ciertas palabras para recalcar su intención o significado. El volumen es la intensidad de la voz, alta, media o baja, y es importante para que los oyentes nos escuchen con claridad. Es importante tener en cuenta el género literario que vas a leer en voz alta. Puede ser un cuento, un poema o una obra teatral, entre otros, ya que cada uno tiene características propias. Esta información va resolviendo algunas dudas, pero al mismo tiempo me genera otras. Por ejemplo, ¿cómo evaluamos esos aspectos? ¿Cómo sabemos que estamos haciéndolo adecuadamente? Antes de dar respuesta a tu inquietud, veamos qué dicen las y los alumnos al respecto. Acompáñenme. ¡Corre video! ¿Qué se debe tomar en cuenta para realizar una buena lectura en voz alta? Pausas en signos de puntuación, pronunciar correctamente, llevar un ritmo, articular, dar buena entonación y hablar sin prisa. Conocer el texto que se va a leer, darle la entonación, respetar los signos de puntuación y también transmitirle emociones al escucha. ¿Todos los textos se leen de la misma forma? No, depende del tema del texto y la emoción que se desee transmitir.
Por ejemplo, no es lo mismo leer un poema a una noticia, pues necesitan una entonación diferente. No, pues en ciertas lecturas como los cuentos se necesitan interpretaciones, modulaciones de voz, pausas, mientras que en otras como en la biografía y las noticias se lee de manera más seria. Concuerdo con lo dicho por los alumnos. Los textos siempre se leen de formas distintas, dependiendo de sus características particulares. Pienso que quizá lo mejor sea ensayar cada que estemos a punto de realizar una lectura en voz alta. ¿No es así, profesora? Eso que mencionas de ensayar es uno de los puntos más importantes. Recordemos que la práctica hace al maestro, pero antes de ensayar también debemos tomar en cuenta algunos puntos importantes. Hay que considerar qué haremos durante el ensayo y después del mismo. Esto con la finalidad de identificar los aspectos que debemos modificar o afinar en nuestra presentación. ¿Y cuáles son esos aspectos? Voy a tomar nota de esto para orientar a mis sobrinos. Bueno, antes de comenzar la lectura en voz alta, debemos poner atención en lo siguiente. Antes del ensayo debemos seleccionar el texto, comprender su contenido y finalmente identificar la estructura y características del texto. Al tomar en cuenta estos pasos en esta etapa, el lector se está preparando para sentir confianza con lo que lee, conociendo su contenido, su mensaje y así poder transmitirlo. ¿Y qué pasa si me dan nervios? Siempre sirve hacer algunas respiraciones. Eso también hará que nuestro cuerpo y nuestras cuerdas vocales estén relajadas. Mira, vamos a respirar. Inhalamos profundamente y sostenemos unos segundos. Ahora, exhalemos con un suspiro. Claro, he leído que ese tipo de ejercicios ayudan también a una mejor concentración a la hora de hablar. Si es necesario, también pueden sacudir su cuerpo para eliminar cualquier tipo de tensión o nerviosismo. Creo que algo que también ayuda a combatir los nervios es conocer con anticipación lo que se lee. Es decir, antes de decirlo, disipar dudas sobre el vocabulario o buscar palabras que no sabemos cómo pronunciar. Sí, aprender nuevos conceptos no solo nos hace más cultos, sino también nos permite imaginar momentos, personajes, lugares o sentimientos. Y todo esto se lo podemos transmitir a nuestros escuchas por medio de la lectura. Después de prepararnos lo mejor posible, ¿qué sigue, profesora? Algo importante es preparar el terreno para el ensayo, tomando las siguientes indicaciones. Busquen un ambiente propicio para la lectura, sin ruidos, en un lugar cómodo. Elijan el tono adecuado para el texto. Den expresión a la voz y cuando sea necesario, utilicen varios tonos. Decidan el ritmo de la lectura de acuerdo al contenido. El lugar para el ensayo nos permite sentirnos a gusto. El tono puede ser serio, bromista, misterioso, alegre, según el sentido de la lectura, y la voz transmite emociones. Así que, si hay que dramatizar, no lo duden. Todo se vale para esta actividad. Dicen que el ensayo es una especie de juego. Al buscar el tono, pueden explorar e ir de lo grave a lo agudo o de lo solemne a lo ligero. Y cuando busquen su ritmo de lectura, pueden explorar diferentes velocidades. Ir muy rápido o de repente intentar ir más lento. También debemos considerar adecuar el volumen según la situación. Decidir el ritmo de la lectura de acuerdo al contenido. Prestar atención a la respiración y adecuenla a la lectura. Leer con naturalidad y disfrutar de la actividad. Invitar a personas de confianza para escuchar la lectura y puedan darnos una retroalimentación. Ensayar las veces que sean necesarias. Para que el público escuche, se debe adecuar el volumen.
de acuerdo con las condiciones en las que se llevará a cabo la actividad. ¿Podemos hablar muy alto? Si estamos en un lugar muy amplio, o bien un poco más bajo si nuestros escuchas se encuentran muy cerca. Pensar en el ritmo y la cadencia también puede servir. Leer despacio puede denotar suspenso, así como las pausas. O leer rápido puede evidenciar desesperación o agitación. En el caso de su respiración, apóyense de los signos de puntuación para retomar aire. No olvidemos que lo importante es disfrutar y si alguien puede darnos retroalimentación durante nuestros ensayos, ¡qué mejor! A veces nosotros no nos damos cuenta de algunos detalles, aun si nadie puede vernos. Lo importante es ensayar las veces que sean necesarias. Para identificar lo que hemos visto hasta este momento, les invito a que veamos la siguiente cápsula, la cual nos presenta un ejemplo de lectura en voz alta. ¡Corre video! Se nos ha ido la tarde en cantar una canción, en perseguir una nube y en deshojar una flor. Se nos ha ido la noche en decir una oración, en hablar con una estrella y en morir con una flor. Y se nos irá la aurora en volver a esa canción, en perseguir otra nube y en deshojar otra flor. Y se nos irá la vida sin sentir otro rumor que el del agua de las horas que se lleva el corazón. Con lo que acabamos de escuchar, realicemos un análisis y respondamos lo siguiente. ¿Qué les pareció la lectura? ¿El tono fue adecuado? ¿Transmitió alguna emoción? ¿El volumen fue apropiado? ¿Qué recomendaciones le darían al lector? A mi parecer, creo que le faltó un poco de emotividad para que yo pudiera imaginar la situación. Y presentó un error de dicción, pues mencionó mal una palabra. Excelente observación. Este alumno podría trabajar más los recursos prosódicos, es decir, las herramientas utilizadas en la expresión oral que apoyan para transmitir correctamente el mensaje. Estos recursos se utilizan en la expresión oral o en la lectura en voz alta de un documento escrito. Estos son el volumen, la emotividad, la dicción, las pausas, la modulación. Para ponerlos en práctica, veamos la siguiente cápsula. Para que se pueda comprender un texto cuando se lee en voz alta, es necesario aplicar las siguientes técnicas. Primero, hay que regular el volumen de la voz para leer con un volumen adecuado, es decir, que no sea ni muy alto ni muy bajo. Hay que centrarse en la cantidad de aire que se contiene en el estómago, echando hacia afuera el vientre y levantando el pecho. También es necesario tener una buena dicción, es decir, abrir bien la boca para pronunciar bien las vocales y las consonantes. O, U. De esta manera se logra dar claridad y nitidez a las palabras, así como una buena dicción cuando se lee en voz alta. Es necesario también hacer pausas para que las palabras sean más expresivas y se note el cambio de un tema o de un párrafo a otro. Para hacer las pausas necesarias hay que fijarse muy bien en los signos de puntuación. Por último, es muy importante la modulación. Modular significa pronunciar correctamente, lo cual se consigue gracias al correcto movimiento de los órganos que intervienen en el habla, nuestra boca, lengua, labios, paladar, etc. Modular las palabras permite llevar un ritmo adecuado que facilite la comprensión del mensaje. Un modo muy bueno y muy divertido de practicar los recursos prosódicos es decir trabalenguas con diferentes emociones, como enojo, tristeza o alegría. Así se puede ensayar el volumen, la dicción, las pausas y la modulación. Y después de leer, si tenemos la oportunidad de contar con público, viene la retroalimentación. También podemos grabar nuestra lectura y ser nuestro propio público. Es una actividad que requiere ser muy críticos con nosotros mismos. Después del ensayo escucharemos las áreas de mejora
y las fortalezas encontradas en nuestra lectura. Y tomaremos nota para trabajar lo que se necesite reforzar. Les recomendamos elaborar algún instrumento de evaluación que guíe tanto al escucha como al mismo lector para cumplir con los aspectos señalados para realizar lo mejor posible esta lectura. ¿Instrumentos? ¿A qué se refiere con eso? Evaluación son estrategias o herramientas utilizadas para evaluar diversos aspectos. En ellos se va anotando lo encontrado y con los resultados se podrá obtener información para verificar logros, dificultades, avances y áreas de mejora. Ya entiendo. En este caso, el instrumento será para evaluar el desempeño en la lectura en voz alta. ¿Cuál recomienda, profesora? Existen diversos instrumentos. En lo particular, yo recomendaría una lista de cotejo o una rúbrica. ¿Lista de cotejo? ¿Rúbrica? ¿Podría explicarme qué son? Una lista de cotejo es, como su nombre lo indica, un listado de aspectos a evaluar seguido por columnas que lo califican. En ellas se pueden poner una marca como una X o una palomita. Es un instrumento ideal para la evaluación del desempeño. La información que arroje al final apoya la valoración del cumplimiento adecuado de algún aspecto. Se puede usar para autoevaluarnos o para que alguien más lo haga. Veamos un ejemplo. En este ejemplo observamos el listado de aspectos tomados en cuenta para la lectura en voz alta. Tenemos el volumen, la fluidez, la pronunciación. Y en las columnas encontramos las ponderaciones con que se evaluará. En este caso, un sí, a veces, o un no. Y es ahí donde el evaluador o escucha pondrá la marca que considere mejor. Los aspectos pueden variar dependiendo de las necesidades que se tengan. ¿Y la rúbrica? Es un instrumento un poco más elaborado. En él se presentan los aspectos a evaluar de una manera detallada, pues en cada rubro se plantean los extremos y los niveles que hay de camino entre ellos. Observen esta rúbrica. En este ejemplo, en la primera columna se ponen los aspectos a evaluar. Aquí solo mostramos 2. Enseguida aparecen las columnas que van presentando los niveles de efectividad, desde el óptimo hasta el que presenta deficiencias. Estos niveles se representan por números. Al final se pone la puntuación obtenida. Tomando en cuenta los resultados arrojados, se puede obtener una información más simple y transparente. Creo que estas herramientas son muy útiles como apoyo para la retroalimentación. Yo las utilizaré para evaluar el desempeño de mis sobrinos y así les indicaré en qué aspectos trabajar más para perfeccionar su lectura en voz alta. Recuerden que existen muchos instrumentos. Pueden basarse en los modelos presentados y agregarle lo que consideren pertinente. O bien, implementar los suyos. Lo importante es que les sea de utilidad. Ha llegado el momento de realizar el reto final, el cual se divide en 2 partes. Primero, veamos la siguiente cápsula de un extracto del cuento El corazón delator, de Edgar Allan Poe. ¡Corre video! De su oro no tuve ningún deseo. Creo que fue su ojo. Sí, fue eso. Uno de sus ojos parecía como el de un buitre, un ojo azul pálido con una nube encima. Cada vez que caía sobre mí, la sangre se me helaba, y entonces de a poco, muy gradualmente, me decidí a tomar la vida del viejo y así librarme del ojo para siempre. Ahora realicen un instrumento para evaluar lo ya trabajado en esta sesión y con el resultado obtenido escriban qué retroalimentación le darían al lector. Ya que lo hicieron, para alguien más es momento de experimentarlo nosotros mismos. 1. Utilicen el instrumento de evaluación para lectura en voz alta y entréguenlo a algún familiar o amigo. 2.
lean algún texto elaborado por ustedes, puede ser de cualquier asignatura. 3. Escuchen la retroalimentación de sus evaluadores. 4. Vuelvan a leer tomando en cuenta los comentarios obtenidos. Estamos por finalizar esta sesión. No olviden ser receptivos y sobre todo estar dispuestos a mejorar y sobre todo sentir su cuerpo y propiciar que esté relajado, ya sea saltando, respirando o vocalizando antes de su ensayo o presentación. El aprendizaje esperado en esta sesión fue: comparte lectura de textos propios en eventos escolares y nuestro propósito, ofrecer retroalimentación para una lectura en voz alta. Ahora que identificamos la importancia de conocer los aspectos para lograr una buena lectura en voz alta, ha llegado el momento de poner en práctica los conocimientos adquiridos. Recuerden que para apoyarse y reforzar el conocimiento de lo trabajado en la sesión, cuentan con su libro de Lengua Materna 2. También pueden revisar libros que tengan en casa y dependiendo de la temática que elijan para su lectura en voz alta, realicen la búsqueda de información en fuentes mencionadas en esta sesión o en páginas confiables de internet o bien con sus profesores. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre ¿y si volvemos a ensayarlo? Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.